boluda, literal. Pero pará, ¿dónde son tus padres, tipo tu familia? No, o sea, mis papás son de Argentina, pero mis abuelos son de Italia. Ah. ¿Y los tuyos? No, los míos, o sea, mi abuela de parte de mi mamá es de Andalucía, pero de parte de mi mamá son italianos todos. Boludo, qué interesante la verdad lo que me decís. Posta, me tocó, Literal, boludo. Che, ¿y vos de dónde sos? No, ni idea. Yo tengo familia de todos lados. Hay tanos, hay alemanes. Y después está mi abuela que se escapó de un genocidio. ¿Genocidio? Si te hablo de Holocausto, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Lo más probable es que pienses en el trágico genocidio que sufrió el pueblo judío durante el periodo de Chaplin malo, en el cual fueron asesinados entre 5 y 6 millones de judíos junto a otros grupos étnicos. Y si bien este holocausto es uno de los más conocidos, con representaciones en el cine como El pianista, Bastardo sin gloria o El niño con el pijama a rayas, no fue la única gran masacre que el mundo presenció. De hecho, la historia ha sido testigo de múltiples ataques a pueblos y comunidades a lo largo de los siglos. Es por eso que hoy, en compañía de Violeta Cibotti, Violeta Galino y yo, vamos a contarte una historia apartada del ojo público, pero que tiene que ver más con nosotros de lo que imaginás. Hoy presentamos El Gran Crimen, la historia del genocidio armenio. Primero que nada, ¿qué es un genocidio? Un genocidio se define como el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Su ejecución suele tener dos pasos principales. El primero, la destrucción del sentimiento de identidad del pueblo víctima, deshumanizándola para justificar los hechos. Y segundo, la imposición de la identidad del agresor como un superior, lo que casi siempre incluye el uso de la fuerza letal para borrar a la etnia. Bajo esta definición, podemos empezar a conocer y entender qué fue el genocidio armenio. Como en toda historia, primero debemos ubicarnos en tiempo y lugar. En este caso nos ubicamos en Armenia, un pueblo antiquísimo ubicado en el Cáucaso Sur, entre el Mar Caspio y el Mar Negro, limitando con Turquía, Azerbaiyán y Georgia. Sus raíces se remontan al siglo VI a.C., tras la caída del Imperio Urartu, y con el tiempo consolidaron su propio reino, que alcanzó su mayor esplendor bajo Tigranes II, entre el 95 y el 55 a.C., cuando Armenia llegó a su máxima expansión territorial. Che, pero Tigranes es un capo, boluda. No, igual, boluda, no te ilusiones mucho porque de acá a un tiempito ya se va toda la mierda. A lo largo de los siglos, fue conquistada en múltiples ocasiones, hasta encontrar una permanencia más o menos estable dentro del Imperio Otomano a partir del siglo XVI. Sin embargo, la rivalidad entre armenios y turcos se remonta muchísimo antes, desde las primeras invasiones de los turcos selyúcidas en tierras armenias. Che, pero el Estado de Turquía no existía. Ah, tenés razón, me equivoqué de bandera, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí. Uy, bueno, acá. Ahí va, dale. Damos un salto temporal y aterrizamos en 1908, cuando los jóvenes turcos, en quienes profundizaremos más tarde, llegan al poder con la promesa de reformas democráticas, la reinstauración de la Constitución de 1876 y un gobierno que garantizara la igualdad de derechos para todas las etnias y religiones dentro del Imperio Otomano. Buscaban modernizar el Estado, fomentar un sentido de unidad nacional y liberar el imperio de la influencia extranjera. Pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el gobierno otomano encontró en el conflicto la excusa perfecta para ejecutar sus planes reales. Los armenios fueron acusados sin pruebas consistentes de colaborar con el enemigo ruso en el frente oriental, tachándolos de traidores y denunciando la posesión de armas, en su mayoría antiguas y usadas solo para defensa comunitaria, junto a otras acusaciones infundadas. Bajo este pretexto se desató una campaña sistemática de persecución, y aquello que comenzó como deportaciones masivas pronto se transformó en masacres, aunque durante décadas no serían reconocidas como tal. Por regla general, ningún genocidio ocurre sin preparación. Es un acto premeditado, con planificación política y logística. En el caso armenio, este proceso se venía gestando a fuego lento desde hacía años y estalló con toda su crudeza en 1915. El 24 de abril de 1915, por orden del ministro del Interior Mehmet Talha Pasha, fueron arrestados en Constantinopla entre 235 y 270 intelectuales, religiosos, médicos, periodistas y políticos armenios. Entre ellos, figuras como Grigor Zorab, abogado y parlamentario defensor de reformas democráticas, Daniel Bargohan, uno de los poetas más destacados de la época, y Komitas Vardapet,
sacerdote y músico reconocido internacionalmente, que sobrevivió al arresto pero quedó traumatizado de por vida. Este día es recordado como el inicio oficial del genocidio. El objetivo era claro: sin líderes, la comunidad armenia quedaba indefensa y sin voz en la arena política ni cultural. La segunda fue aniquilar la capacidad de autodefensa o de defensa de la nación armenia, primeramente capturando a todos los militares, no importa el rango, de etnia armenia que formaban parte del ejército otomano, y fusilarlos o masacrarlos. Mujeres, niños y ancianos fueron deportados en caravanas hacia los desiertos de Siria y Mesopotamia, especialmente hacia Deir ez-Zor. En el camino murieron por hambre, sed, agotamiento y ataques de las escoltas. Muchos bebés fueron arrancados de sus familias y entregados a hogares turcos o árabes para borrar su identidad armenia. Se calcula que entre 1,2 y 1,5 millones de personas murieron en esta etapa del genocidio. Además, miles de mujeres fueron esclavizadas o forzadas a matrimonios, lo que también correspondía al propósito de borrar la continuidad cultural y étnica. El objetivo final era claro: lograr que el pueblo armenio desapareciera, sin capacidad de renacimiento ni posibilidad de volver a levantarse. Los autores del genocidio son varios, todos parte del partido político de los jóvenes turcos. Pero ¿quiénes eran realmente? Los jóvenes turcos fueron un movimiento político y revolucionario dentro del Imperio Otomano, integrado principalmente por militares, burócratas y estudiantes educados en escuelas modernas. Su núcleo más influyente fue el del Comité de Unión y Progreso, cuyos principales líderes fueron Mehmet Talha Pasha, ministro del Interior, Ismail Enver Pasha, ministro de Guerra, y Ahmed Kemal Pasha, ministro de Marina. En un principio proclamaban ideales progresistas, una constitución, reformas democráticas y la igualdad de derechos entre todas las comunidades del imperio. Sin embargo, una vez en el poder, su discurso cambió a un nacionalismo radical que buscaba la construcción de un Estado homogéneo, exclusivamente turco y musulmán. Su objetivo central era la turquificación del imperio, es decir, la eliminación cultural y física de minorías étnicas y religiosas que no encajaran en ese proyecto. Este fue el motor que dio lugar al genocidio armenio en 1915. El genocidio armenio tuvo consecuencias devastadoras. En términos humanos, entre 1,2 y 1,5 millones de personas fueron asesinadas. Las aldeas armenias en Anatolia desaparecieron, su patrimonio cultural fue destruido y el tejido social del pueblo quedó desmembrado. En términos demográficos, los armenios fueron expulsados de sus tierras históricas en el este de Anatolia, lo que provocó una diáspora mundial. Comunidades enteras se asentaron en lugares lejanos como Francia, Estados Unidos, Líbano y Argentina, donde hasta hoy se mantiene viva su identidad. De hecho, en Estados Unidos es que nace el mítico grupo System of a Down, el cual está compuesto por descendientes de armenios y que han dedicado canciones completas a este crimen y su crudeza. A nivel histórico, el genocidio armenio se convirtió en un antecedente directo para futuros crímenes de masas. Décadas más tarde, en 1939, Adolf Hitler se refirió a este hecho como una prueba de la impunidad. Tras el genocidio, el Imperio Otomano se derrumbó al finalizar la Primera Guerra Mundial. En 1923 nació la actual República de Turquía, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk. Sin embargo, la política oficial del nuevo Estado fue negar sistemáticamente el genocidio, presentándolo como simples muertes colaterales en tiempos de guerra. Esta postura de negación se mantiene hasta hoy, más de un siglo después. Armenia, por su parte, vivió un destino complejo. Tras un breve periodo como república independiente en 1918, cayó bajo el dominio soviético en 1920 y permaneció como república de la Unión Soviética durante 70 años. Recién, en 1991, tras la caída del bloque soviético, Armenia recuperó su independencia. Actualmente, más de 30 países han reconocido oficialmente el genocidio armenio: Francia, Argentina, Alemania, Rusia, Canadá y en 2021 también Estados Unidos. Pero una parte, tampoco son tan copados. Turquía y Azerbaiyán, en cambio, lo siguen negando de manera rotunda. Pero ¿y al final qué pasó con los armenios? Los sobrevivientes del genocidio se dispersaron por el mundo. La diáspora armenia se transformó en un motor de resistencia cultural. Ciudades como Los Ángeles, París, Buenos Aires y Beirut se convirtieron en nuevos centros de identidad armenia, donde florecieron instituciones, iglesias, escuelas y organizaciones que transmitieron la memoria del genocidio a las siguientes generaciones. Dentro de Armenia, el recuerdo de la tragedia se convirtió en un pilar de la identidad nacional.
Cada 24 de abril, millones de armenios y descendientes alrededor del mundo conmemoran el inicio del genocidio y rinden homenaje a las víctimas. El genocidio armenio fue uno de los primeros grandes crímenes de masa del siglo XX y casi se cobra a mi bisabuela también. Así que sí, soy armenio. No fue producto del azar ni de la guerra, sino un plan meticuloso llevado adelante por el gobierno de los jóvenes turcos con el objetivo de borrar a un pueblo entero de la faz de la tierra, pero no le salió. Recordarlo es un deber moral, no solo hacia el pueblo armenio, sino hacia toda la humanidad. Negar un genocidio es perpetuar la violencia, reconocerlo es el primer paso hacia la justicia. Hoy, más de un siglo después, el recuerdo del 1,5 millones de víctimas sigue vivo, y nuestra voz se suma para decir nunca más. Nunca más un genocidio, nunca más el silencio. Soy Brunta, hola, ¿qué tal? Date la vuelta, ¡pum! Soy con la bola de volar, acércate a mí porque vas a saltar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve se lo sabe correr. Tenemos que hacer rápidas, ¿vale? Para atrás, para adelante. Para atrás, para adelante, ¿vale? Más enojo en sus caras, más odio. Bronca. ¿Este es tu amigo de copas? Que él y yo jugamos al Clash Royale juntos y ganamos bastantes copas, si es a lo que te refieres. No, pero amigo de copas, de que van a tomar, como dice, como... La otra vez un amigo de mi hermana me ha preguntado ¿de qué color es tu anillo? Y yo tipo, normal, amarillo, cúrcuma. A ver, Está tan buena que llora. por favor. ¿Por qué te mueves? No remuevo, tía. ¿Qué cojones estás haciendo? Tío, dile algo. ¿Pero qué haces? ¿Estás viendo? ¿Qué haces? Suicida. ¿Qué haces? Una mierda. ¿Qué haces? Tío, te lo tenía que decir de esta forma, pero creo que ya no podemos seguir andando, ¿vale? Escucha, no te pongas, no vete, tranquilo, ¿sabes? Que te calles, por favor. Le abriste la cabeza. Pobrecito.